señor en las principales ciudades ecuatorianas. Entonces, el invento es que Richard Espinosa dice, no queda más que al 9 ponerle 3 y al 3 ponerle 9. Esa es la solución. Algebraica, fantástica. Al 3 ponerle 9 y al 9 ponerle 3. ¿Qué queremos significar con esto? Simple y llanamente, que lo que es para asistencia médica, dinero de los afiliados, porque no están haciendo un reparto de una partida presupuestaria del gobierno, es el dinero de los afiliados, ¿no es cierto? Entonces dice, elevemos la contribución o el aporte que hace la masa de afiliados a este fondo para efectos de garantizar una buena atención médica, entre comillas. Ese es el argumento, obviamente. ¿Qué otro argumento puede caber? Y el otro es, sinceramente, vamos haciendo lo siguiente, reduzcamos el otro, que tiene superávit, y una vez que tiene superávit, que está de más ubicado, digamos en cantidad, demasiada cantidad, aparentemente, ¿no? Entonces a este le reduzcamos y le pongamos 3 y algunos centavillos más, décimas, que en cantidad, ya sumando todo, son inmensas fortunas prácticamente que gasta o prevé el IES gastar en prestación médica y en las jubilaciones. Y entonces, ¿qué prefieren ustedes? En calidad de afiliados jóvenes, en calidad de afiliados de mediana edad, y peor en calidad de afiliados ya en edad adulta, de vejez, pues que se atienda a los más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables? En sus pensiones jubilares especialmente, para que puedan vivir, sobrevivir. Los viejitos, los afiliados más viejos, con más edad. Pero el invento del señor doctor Richard Espinosa es contrario. ¿Cuál es la primera opinión que podría darnos para ir matizando y luego ir a lo más complicado de esta reyerta de carácter político, inevitablemente de carácter político? Señor economista González, yo trato de ser claro con mis oyentes. ¿Usted está de acuerdo que la manera como yo estoy presentando el programa es entendible para todos los sectores y además lo que aseguramos son acertos que gozan naturalmente de fidelidad, de transparencia y que son reales? No sé qué opine usted de todo este cambio que quiere instaurar en la seguridad social, en el reparto de lo que se recoge como contribución de los afiliados, el nuevo presidente de la institución. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Un saludo cordial a los amigos que nos escuchan. Gonzalo, nosotros en julio, cuando propusimos los 16 puntos al país para el diálogo, uno de esos justamente era el tema de la seguridad social. Nosotros decíamos al país que era hora de comenzar a analizar sin pasiones las reformas a la seguridad social del Ecuador. Habíamos manifestado también que el peor momento para hacer reformas son los momentos preeleccionarios, de campañas políticas, sino que se debería tener un clima adecuado para hacer una reforma, porque esto de la seguridad social, Gonzalo, se espera resultados a 40, 50 años. Entonces hay que hacerlo con mucha prudencia. Por eso nosotros le dijimos en este momento, paradójicamente ya van de los 16 puntos, ya 5 de los que hemos robado son los que se han dado retro y de los que están caldeando a la sociedad ecuatoriana. Uh-huh. Gonzalo, el tema de salud no solo del IES, sino del Ministerio de Salud también, es la cada vez más creciente demanda de servicios. Porque hay más afiliados, hay más jubilados, y cuando hay más jubilados, según la ley, es el Estado el que tiene que pagar
la salud de los jubilados y por constitución de las personas con enfermedades catastróficas. A eso tiene que usted agregarle el pago al Seguro Social Campesino, la salud del Seguro Social Campesino. Gonzalo, para que la ciudadanía se dé cuenta, nosotros cuando hicimos un acta de compromiso de pago con el señor ministro de Finanzas, economista Patricio Rivera, el 17 de mayo del 2010, nosotros desde ahí cada mes el director general del IES enviaba todos los meses el saldo que se tenía tanto por pensiones cuanto por salud, para que se pague a tiempo. Gonzalo, siempre fue deficitario el tema de la salud. Bueno, lo que pasa es que hay leyes que le obligan al Estado a pagarlo, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, pero digo, el fondo como resultados en las temporalidades que ustedes informaban eran deficitarios. Por supuesto. Siempre. Claro, porque no es un invento. Para eso justamente las leyes le decían al Estado que tiene que pagar, porque el IES por su propia cuenta no iba a financiar. Lo que había que hacerlo es a su debido tiempo. ¿Y cómo financiaba usted? Gonzalo, mire usted, en el año 2008-2009 nosotros le mandábamos un cuadro al señor ministro de las atenciones médicas, ¿no?, por 144 millones, que era una cantidad que en ese tiempo pudieron pagarla sin ningún problema, irla pagando mensualmente. Según el informe, y me imagino que ahora que usted la va a entrevistar a la ex miembro del Consejo Directivo que la sacaron, usted se va a enterar de que el saldo en salud llega a este momento ya, 6 años después, a 1.800 millones de dólares. Esa es la dinámica de los fondos de pensiones y de los fondos de salud. Millones. Entonces tiene razón Richard Espinosa cuando afirma que este fondo ha estado prácticamente quebrado desde hace un montón de tiempo. Pero Gonzalo, no por culpa del IES, sino porque no se ha pagado, pues. No se ha pagado lo que la ley manda. ¿Y usted con qué saldo entregó la administración? Como con 400 millones de dólares. En este momento, pero Gonzalo, nosotros poniendo cartas, aquí mire usted, señor economista Patricio Rivera, mande la plata. Mande la plata. Todos los meses se mandaba esta carta, ¿no? ¿Y ese recurso, por qué no lo manejaba directamente el IES? Porque tenía que pasarlo al Ministerio de Finanzas, pues. Esas son platas del Estado, que tenían que pasarlas al IES. Entonces, Gonzalo... Bueno, no son plata solamente del Estado. Ahí ingresa la contribución estatal y también el aporte de los afiliados. Por supuesto, pero no es suficiente, Gonzalo, pero el asunto es que no podemos dañar a un fondo de pensiones que ya le quitaron el 40%, quitarle ahora mensualmente 4 puntos de aportación. Ya eso es matarlo. Ahora que el presidente de la República dice que ya no va a ser el candidato a la presidencia, al próximo pobre presidente le va a tocar soltar, entre salud y pensiones le tocará soltar, digo yo, unos 6.000, 7.000 millones. ¿Y de dónde van a sacar? Entonces, Gonzalo, hay que tratar a la seguridad social. ¿Usted podría ser uno de los pobres que tiene que pagar eso? Seguramente el ex vicepresidente Moreno o cualquiera que resulte electo presidente de la República, ¿no? Al que le toque, Gonzalo, le va a tocar asumir eso. Entonces, nosotros en el documento de Bahía dijimos, mire, presidente, no lo estamos calificando si es bueno o malo quitar el 40%, pero veamos una alternativa de financiamiento. Yo el otro día usted dijo que se había salido o había abandonado el cargo precisamente porque no estuvo de acuerdo con el... Por supuesto, Gonzalo, así fue. No estuve de acuerdo con que se le quite al fondo de pensiones porque es matar un fondo de pensiones. Lo lógico hubiera sido buscar una solución. Pero en Bahía dice que usted admitió que era indispensable hacer eso. Por eso. Pero yo ya estaba fuera. Por supuesto. Esto fue en junio, yo salí del ministerio. La causal. La causal fue el 40%, Gonzalo. Entonces, Gonzalo, aquí se está haciendo porque he hablado con algunos sectores, dicen que a las clínicas les deben como 150 millones de dólares. Bueno, que el Estado pague para poder eso, pero no quitarle al fondo de pensiones, pues. Entonces, a mí me parece eso una cosa terrible y me admira que algunos sectores apoyen una cosa de estas cuando hay miles de ciudadanos, funcionarios públicos, trabajadores que están por jubilarse y que van a ver que no van a tener su pago de pensiones. ¿Qué tipo de instituciones o personas están apoyando una cosa de esa naturaleza? Gonzalo, por ahí se oye por cuestiones, obviamente,
índole muy sectorial, como el pago de pensiones, del pago de salud a las clínicas, Gonzalo, pero no se puede dañar un fondo para acomodar temporalmente a otro sabiendo que igual no se le está dando el remedio definitivo. El signo deficitario que arrastraba este fondo para pagar el tema de la salud. Es que, Gonzalo, y le digo que usted ya pasó digamos, propiamente usted fue el que digamos, le trajo este déficit, un destino que estaba mal configurado o qué sé yo, pero usted ya debía las clínicas, eso es lo que trato de decirle. Gonzalo, cuando nosotros tuvimos, era muy poco lo que se debía a las clínicas, básicamente 400 el porcentaje, millones. No, estábamos hablando del déficit de salud. Ya, perdón. No lo de las clínicas. ¿Cuánto debían a las clínicas? A las clínicas era muy poco, creo que era 25 millones de dólares, que básicamente era el factor que que tenía que hacerse la auditoría. Era hipermanejable. ¿No? Entonces, Gonzalo, pero verá, Gonzalo. Con el actual, Gonzalo, ¿a cuánto ha ascendido, digamos, con la actual reforma a las clínicas particulares? A las clínicas particulares dice que son 180 millones de dólares lo que están debiendo. El déficit global de que ha arrastrado este caballero, no ha arrastrado, lo ha engrosado, digamos. Por supuesto, Gonzalo. Entonces, lo que yo quiero decir es que con esa reforma que se ha planteado, se piensa pasar del fondo de pensiones 1.000 millones al de salud. ¿Ya? Pero, Gonzalo, el Estado le debe 1.800, así que el fondo de salud no debería tener problema si se pagan los recursos. Así de simple. O sea que no está pagando el Estado nunca, al IES. En salud no, Gonzalo. Pero ese es el problema. Podían haberse, si ellos pagaban, Estaba solucionado el tema, Gonzalo. Si se lo pagaba mensualmente como manda la ley. Pero dejaron acumular y ahora ¿de dónde van a tener 1.800 millones para pagar? Desde su salida, ¿cuánto han dejado acumular? Eso, Gonzalo, le estoy diciendo aquí con documentos. Mire, en el acta que hicimos de compromiso con el señor ministro, las atenciones médicas periodo 2008-2009 ascendían a 144 millones. Yeah. Es decir, el 8% de lo que se debe ahora. Si se hubiera pagado mensualmente... ¿Y cuánto se debe para que quede claro a la población? 1.800 según el informe del ingeniero Felipe Peso, que es miembro local actualmente. Richard, ¿no? El señor ministro, no sabe de dónde sacarse y se le ilumina en una noche de las tantas de luna que ha habido últimamente y dice, hagamos aquello. Claro. Y esto es lo que la solución de la fórmula tan pequeñita, porque son de segundos, lo que él dice. Oye, ministro, ¿y cómo piensa solucionar esto? Lo que le representó al IES una pérdida de 7 millones de dólares. Y el dato que les voy a dar es importante. La denuncia se presenta un mes antes de que Ramiro González salga del gobierno nacional, por si acaso, para que después no digan él mismo que hay algún tema de persecución política. No, señores, nosotros hablamos con documentos, que el fondo de pensiones tiene superávit, mientras que el de salud tiene déficit. Lo lógico es que ninguno tenga déficit. Entonces estamos tomando las medidas para que eso ocurra. Exa FM. El tema es que del un bolsillo quiere pasar al otro, Gonzalo, como que fuera una cosa tan mecánica. Lo que pasa es que duele oír esas cosas. A ver, que no tienen esas barbaridades que dicen, porque no tienen conocimiento de lo más mínimo de cómo funciona. Gonzalo, desde hace años, cuando yo estuve en la Seguridad Social, el Fondo de Pensiones tiene un déficit actuarial de 3.700 millones en ese tiempo. Eso no topa el... No, pues, entonces dice que tiene superávit. Por Dios, o sea, la ignorancia es atrevida, demasiado dicen, ¿no? fuerte, ¿no? Porque no tienen conocimiento. El déficit actuarial del IES en este momento debe estar alrededor de 4.800, 5.000 millones de dólares. Obra de todos. Desde la dolarización, que obviamente fue el tema, por eso yo llamaba a un diálogo para poder buscar una ley que permita darle sostenibilidad a la seguridad social en el tiempo. Eso era todo, Gonzalo. Pero para hacer esto, tuvieron que votarla a la representante de los trabajadores porque no estuvo de acuerdo, ya hizo un informe que no estuvo de acuerdo. El señor Felipe Peso, representante de los empleadores, tampoco estaba de acuerdo. Entonces la votaron a esta chica, la sacaron con la policía. Así fue. Y ahora le va a preguntar a usted. Y después, para poder aprobar, el representante de los empleadores mandó al suplente. Gonzalo, algo no debe estar tan bien ahí
que se hizo ese tipo de cosas. Gonzalo, dicen, es que antes se hizo. No estamos diciendo que pueden hacerlo. Lo que pasa es que no se debe hacer. No se debe hacer porque se está dañando. ¿Nunca lo hizo? Se hizo un pequeño cambio muy, muy insignificativo de centavos. De un punto, creo que fue, Gonzalo. Pero nada más. Pero en otro escenario, Gonzalo. Entonces yo lo que pido, Gonzalo, es que por Dios no se pongan a hacer reformas parches a la seguridad social, que eso lo va a hundir más. Pero hay un estudio de unos... Que desde su tiempo, como presidente de la institución, este gobierno tenía notables intenciones, casi notábamos, advertíamos los ciudadanos de este país que no le tenían fe al destino y al futuro de la institución. ¿Qué me dice usted Gonzalo, ahora que está todo lejos? Lo contrario, cuando yo salí de la seguridad social, estaba en su punto más alto de aceptación de la ciudadanía porque se construyeron 28 hospitales, se refaccionaron la mayoría de hospitales, se estructuró el banco del IES. Perseveró siempre y se incrementó. ¿Perdón? Lo de fondo, el problema estructural de financiamiento de la caja. Pero es que porque no se pagaba, Gonzalo, vuelvo, insisto. Porque Gonzalo... ¿En su tiempo se pagaba? No, de salud no, Gonzalo, le estoy manifestando que yo hice un acuerdo de pago, aquí y usted está. Le mandaba todos misivas, los meses que pague misivas eso. Al Frente Económico, todos que tengan los la meses, bondad de pagar. Todos los meses, porque ya se veía venir, Gonzalo, este tipo de cosas. Entonces, Gonzalo, para hacer esto, como digo, tuvieron que sacarla destituirla a la señora Paulina, tuvieron que mandar un suplente para hacer eso, porque no es sostenible. Ningún matemático actuarial le va a sostener ella simplemente se opuso a que haya ese recambio y por eso la mandaron sacando. Gonzalo, entonces no hay otra causal que haya mencionado. Gonzalo, y quiero que me permita aprovechar porque algo dijo este señor. Gonzalo, hay un tema recurrente. ¿Cuál señor? El director, el presidente del IES. Gonzalo, nuevo? Sí, claro. Acabamos de hablar. No, él es sucesor de Hugo y de Corcho. Entonces, Gonzalo, yo quiero que me permita aquí aclarar una cosa que este señor se atrevió a decir. Es referente a la clínica González de Laguagrio. Gonzalo, aquí le he traído yo, mire, desde 1992, y comienza a dar servicios en el 93, es decir, en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, se firma servicios porque era la única clínica allá. Después se renueva en el 96 y luego, después obviamente la crisis de la dolarización, el IES no compra servicios. Después nosotros hacemos una convocatoria general a la Seguridad Social. Todas las clínicas fueron participaron. Más de 400 instituciones de salud fueron acreditadas. Gonzalo. También esta. Por supuesto. Gonzalo. Y aquí quiero decir. ¿Por qué dice por supuesto? Gonzalo, porque dice es el que único, ha sido su pariente. Sí, pero Gonzalo es la única clínica, entonces, ¿por qué es mi pariente? Íbamos a dejar a 80,000 afiliados a la Seguridad Social sin salud. Sin asistencia. Gonzalo, pero ¿por qué no quiero alargarme mucho en esto? Porque no tiene mayor sentido. Mire, Gonzalo. Aquí está el contrato de renovación de servicios hecho por el arquitecto Cordero para 3 años. Esto se firmó el 29 de octubre del 2014, año y medio después de que yo salí. Se firmó para 3 años. Está vigente, ¿no es cierto? Mire, Gonzalo, adendum al contrato vigente de prestación de servicios de salud al Hospital Clínica González y Lesión Provincial de Imbabura. ¿Cuándo fue esto? Gonzalo, mire usted. En la ciudad de Ibarra a los 13 días del mes de abril del 2000. Es decir, ya con el señor Espinosa. Pero lo más chistoso de todo, Gonzalo, mire la facturación de la clínica. En el 2010, 1 millón, en el 2011, 1.800.000, en el 2012, 1.600.000, en el 2013, 1.200.000, en el 2014, que yo ya no estuve, 1.741.000. Y en el 2015, hasta septiembre, 1.592.000. Subió. Pero por supuesto, porque es la única clínica. ¿Cómo se puede dejar a una población sin eso? Para que vea, Gonzalo, las cosas. Después el señor dijo que la contratación de un abogado. Mire, Gonzalo, la ley orgánica de servicio público en vigencia dice,
ante el inicio de una indagación previa o de una acción legal o constitucional que tenga como causa el ejercicio de sus funciones, la máxima autoridad de la entidad correspondiente podrá disponer que esta asuma el patrocinio del servidor público procesado o enjuiciado a través de los abogados de la institución, siempre y cuando no haya sido iniciada por la propia institución o por delitos fragantes. De ser el caso, podrá contratar abogados externos para tal fin. Pero como era político, dice que ese estudio jurídico los había defendido a los Isaías. Entonces, ese era el delito, cuando se hizo un contrato con la ley y toda la cuestión. Pero para mala suerte del señor, el exministro de Defensa hizo un contrato para defender a los marinos que trabajaron en Petroecuador y que los acusaron. ¿El Corcho? No, el anterior, Ponce. Allá. ¿No? El licenciado Javier Ponce. Contrató la defensa profesional en la Armada. A él ¿por qué no le dicen lo mismo? ¿Por qué contrató? ¿Por qué se gasta la plata? Porque la ley permite cuando hay un enjuiciamiento de una empresa o algo a un funcionario, hay que defenderlo, Gonzalo. Después dice el señor, quirófanos del HCAN, Gonzalo. No tenga la razón, hay que defenderlo. Hay que defenderlo, porque es en cumplimiento de sus funciones. De sus funciones. Claro, por eso la ley lo dice. Gonzalo, después dicen los quirófanos del HCAN, por Dios, Gonzalo, pero si hasta el señor presidente de la República se operó ahí, son los mejores quirófanos, tienen calificación ISO 9001. Todo el mundo aplaudió la construcción de los hospitales del Carlos Andrade Marín, del hospital de Guayaquil. No había quien maneje, ¿no? No, Gonzalo, ¿cómo que vaya a ver el número de pacientes atendidos en los quirófanos que todavía están en cola, Gonzalo? Todavía no falta. Inventario habría se tuvo que hacer el Hospital San Francisco, que lo construí yo, Gonzalo. Lo que pasa es que como ellos no han podido construir un solo hospital desde que yo salí, ni antes ni después de Ramiro González se construyó un solo hospital. Entonces, están frustrados porque, mire, Gonzalo, yo he recibido tantas y tantas llamadas de gente del Seguro Social Campesino, de jubilados, de asociaciones provinciales, respaldándome, diciendo que esto es una cortina de humo y una cuestión política, Gonzalo. Entonces, mire, la otra, oftalmológicos, dice, es que no contrataron los profesionales, pero ellos debieron hacerlo, yo ya estoy 3 años afuera. Se hizo el estudio, era la necesidad de implementar. Pero por favor, Gonzalo. Después, los servicios de datos del IES, del BIES. Mire, Gonzalo, aquí está el informe de Contraloría, que no hay absolutamente nada. Y aquí tiene usted, Gonzalo, que quisiera que por favor revise si está en los ciudadanos involucrados mi nombre, en el estudio siquiera. Sí. Véalo usted ahí. Hay un anexo que tiene número 1, servidores relacionados, nombres, apellidos. Y vea si está mi nombre nomás, Gonzalo, para hacerlo más rápido. ¿Está o no está? No está, ¿no es cierto? Vea, eso nomás es, Gonzalo. Compra de medicamentos caducados, mi querido Gonzalo. O sea, realmente es una barbaridad. Mira. O sea que si le pide el señor presidente o cualquier ministro o el actual presidente Richard Espinosa, tenga la bondad, señor Contralor, de ofrecernos información respecto a las gestiones de revisión que ustedes han ejecutado en el IES. Claro. Nunca tendrá la posibilidad el señor Contralor de decir, Ramiro González tuvo los siguientes errores. Por supuesto que he tenido errores, Gonzalo. Yo manejé 5 años un presupuesto de cerca de 20,000 millones de dólares. Solo los que trabajan se equivocan, Gonzalo. Los que no hacen nada nunca se equivocan. Dicen que le tienen al peso cualquier cantidad de acusaciones. Mismo, Gonzalo, pero estoy demostrando, Gonzalo, ya salieron con las más fuertes, Gonzalo, que hemos comprado medicamentos caducados. Eso es una ignorancia y mala fe. Mire, esos son los pliegos de la compra, Gonzalo. Comprometerse a realizar el canje de medicamentos próximos a caducar de acuerdo con el artículo 175 de la Ley de Salud, previa notificación de la entidad contratante, para lo cual los proveedores deberán retirar de su cuenta y cargo los productos notificados de las bodegas de las entidades. No se permite comprar medicamentos que se entreguen al menos con 1 año de vigencia. Y después de eso, Gonzalo, por ley, la empresa tiene que devolver si es que no han utilizado. La ley dice que 3 meses antes deben devolverlo. Incluso, Gonzalo, dice, las entidades contratantes deberán notificar. Devolvió el 40% de lo que se comieron las ratas, dicen. Pero hay que ver hay que ver en qué periodo fue, pues, Gonzalo. No fue en el suyo. Pero por favor, a nosotros nos faltaban medicamentos porque nosotros sí atendíamos a la seguridad social, Gonzalo. ¿En qué periodo fue?
Perdone, es que No, esto Gonzalo, tiene que yo no conocer quiero la ahí, ciudadanía. yo no soy contralor, yo no soy nada, Gonzalo. Ahí la Contraloría tendrá que establecer quiénes fueron, Gonzalo. Así que muy rápido para que vea todas estas falacias. Lo que quisieron es montar un show. Lo mismo fue con mi declaración juramentada, judicial, que con bombos y platillos fueron. Aquí está, mire, Gonzalo. La jueza dice, me inhibo de conocer el caso porque ellos quieren meterme preso. Porque yo aquí dije en el programa, aquel del debate, que como el presidente me dijo a mí que me financiaban, espérenme, Gonzalo, que se me financiaban empresarios, yo le dije, como así dicen también, ¿no es cierto?, de los Isaías. Gonzalo, un video que circula por todo, y además, el día viernes, el abogado Castro, en Ecuavisa, por teléfono, dijo que se ratificaba en lo dicho, pero que no quería meterse en la cuestión política. Entonces, Gonzalo, yo no soy el que tengo que aclarar aquello. Por eso la jueza dice, esto no es una cuestión penal, porque dar contribuciones a una campaña no es delito, pues. Lo delito es no declararlas. Ahora sí, tenga la bondad de Entonces, escucharme. Gonzalo. Economista González, aunque estamos un poco en desorden, pero todo está relacionado con el problema coyuntural que usted está este momento administrando. El señor presidente compareció en reacción por lo usted manifestado, sorprendido, alabando una amistad y un aprecio personal que él le había conferido a usted y reiterando de que a usted le ha tenido una especial estima, etcétera, etcétera. Pero Lo si que Gonzalo, ocurre es que usted recibe un montón de desafectos al entrar usted al canal de televisión. Esto no sabe la ciudadanía, la mayor parte. Y no solo yo, sino el economista Pozo también, ¿no? Sí, les dijeron de todo, ¿no? Pero a usted creo que les llamaban traidor o algo por el estilo, vendido o algo por el Claro, estilo. pero al economista Pozo dijeron peores cosas, Gonzalo. ¿Ah, sí? Entonces, usted salió bien librado respecto a lo que le dijeron a... Vuelvo a insistir, mi querido Gonzalo. ¿Y quién llevó los esa traidores gente? son los que están adentro y conspiran contra el presidente. ¿Pero qué le gritaron a usted? Entonces Eso, usted... traidor, dice, ¿qué hiciste? Vendido, ni ¿Qué sé hiciste? Avanza con nosotros, que cosas de ese tipo, Gonzalo. Sí, sí. Pero ¿sabe qué? Usted ¿Cuál es la cuestión de fondo, como Gonzalo? chingado al canal, Claro. ¿no es cierto? Y entonces ahí cometió usted un genial exabrupto. ¿Reconoce? No, Gonzalo, yo lo dije, lo que dice las redes sociales, lo que dijo el abogado de la familia Isaías. Y yo no he dicho que he cometido un delito. Pero no había espacio. Pero yo no para he dicho que decir he cometido aquello un delito, porque Gonzalo. El presidente no le dijo nada o nosotros no pudimos apreciar lo que le dijo. No me dijo absolutamente nada. Pero Gonzalo, yo no he dicho que han cometido un delito. Yo simplemente he repetido lo que... Porque la ley el Código de la Democracia permite que hayan aportaciones de sectores privados a las campañas políticas. Entonces, ¿dónde está el delito? Lo que tienen que explicar es si efectivamente hay el Tribunal Electoral o el contencioso electoral, lo que sea. No a alguna circunstancia que yo haya indicado en la radio, eso es falso. Pero usted apeló a lo manifestado, dice, por una revista digital. Gonzalo, esa revista la vimos aquí con Fernando usted. Villavicencio. La vimos aquí con usted y el Así programa fue. está grabado, yo lo tengo grabado porque yo grabo todos mis... Lo que ahí dice es, hubo aportes Ya. a la campaña de Rafael Correa en su momento. Yo emplacé a Camilo Samán, tesorero de la campaña, que aclare esos aportes y nunca lo hizo. Declaró Castro, dice, y añadió que los aportes de campaña no aseguran nada porque como ejemplo el régimen de Correa es el que más lo ha perseguido. Y ahí está la Hasta foto del ayer. video, Gonzalo. También hay que manifestarle a la ciudadanía que ahí está la foto del video. La foto Ahí de está. Castro, Javier Castro, de abogado. caso Isaías, Exactamente. dice en el pie de foto. Exacto. Pero como digo, Gonzalo, ya eso se ratificó en Ecuavisa el día viernes, cuando en una entrevista que le hace dice que se ratifique en lo dicho, pero que no quiere meterse en política. Entonces, que tiene que hacer con una confesión judicial es el abogado Castro, no a mí, pues. ¿Por qué yo? ¿Y por qué repitió? Seguramente por eso. Gonzalo, pero todo el... Vaya a ver en las redes sociales cómo está inundado ese video, Gonzalo. Entonces, o sea, uno no puede repetir la lo que... lecturabilidad de ese video, digamos, de ese escrito, porque es una revista digital que la dirige Fernando Villavicencio, en un número
titulado, ¿usted recuerda? Sí, claro, los que trajeron la Revolución Ciudadana. Los que trajeron la Revolución Ciudadana. Y entonces ahí inserta estas declaraciones del señor Castro. Yo también me preocupé, digo, a ver, yo le he entrevistado al señor Javier Castro, abogado de los señores Isaías, por lo menos unas 5 o 6 veces, solicitado por el señor doctor, que tiene que haber pluralidad, que tiene que haber oportunidad para que se definan las gentes. Pero claro, si yo haría algo más, le dije reiteradamente, ¿por qué no me permite hablar con sus defendidos para rescatar aquello? Y lo dije en público, pero él decía que no, pues que se descompone el asunto procesal especialmente. Y entonces yo recuerdo que en uno de esas oportunidades no logró decir nada de los Isaías, pero sí dijo esto que yo transmití, ¿es cierto?, en una de los encuentros periodísticos aquí en la radio la semana anterior. Ahí están las declaraciones. Hay donaciones de la familia Isaías a partidos políticos, no de Roberto y de William, de la familia Isaías, algunos miembros de la familia Isaías, lo cual es absolutamente ilegal en los Estados Unidos. Así como aquí hubo aportes a la campaña de Rafael Correa en su momento. Ustedes deben recordarse cuando yo emplacé a Camilo Samán, que era en ese momento, había sido el tesorero de la campaña, y el señor Samán no salió a aclarar los aportes de la familia Isaías a la campaña de Rafael Correa. Exa FM. Esto yo no le he provisto. Esto no es una grabación realizada por mí. No, de ninguna manera, Gonzalo. Esto es un video que está Sí. en las redes sociales. Yo lo único que contribuí Exacto. es con esta parte en donde en los estudios de esta emisora, el señor abogado Javier Castro dijo lo siguiente. Ustedes estuvieron a punto con el señor economista Pedro Delgado. Digo ustedes, No, eso fue con el presidente insertándole en el colectivo de los señores Isaías. Ustedes estuvieron a punto de arreglar. Pero no fue de con Pedro arreglar. Delgado, fue con el propio presidente de la República. El propio presidente ¿Se estaba reunieron? presente en las reuniones, claro. Hubieron como 3 reuniones con el señor presidente. ¿Quiénes nomás asistieron? Estaban todas las autoridades, estaba Pedro Delgado, o sea, yo no estaba, ¿no? Pero Ya. esto me El es señor lo que a mí me... El señor presidente, presidente, Pedro Delgado, la superintendenta de bancos, Ya. Carlos Bravo, los demás miembros de la Junta Bancaria, Wow. el ministro de Finanzas o la ministra en ese momento. ¿Fue el quien año haya sido. anterior? Fue en el año 2008. Y se llegó a un acuerdo, si había ¿Dónde se valoraciones de las reunieron? empresas. Se reunieron, me parece que, no sé si una vez en Quito, no estoy muy seguro, Sí. pero Fueron en el varias Ministerio del veces Litoral, que sí, se como 3 reunieron. veces. ¿Y el señor presidente asistió a todas? El señor presidente asistió, no, le estoy diciendo cuántas se reunieron con el presidente. Ya. Claro. ¿A cuántas? Pero es que eso es lo que le conviene al país, don Gonzalo. O sea, yo creo que el presidente estaba en lo cierto en ese momento. O sea, ¿Y algo qué pasó dañó? después. ¿Qué estropeó todo Yo no este lo sé. empeño simultáneo que tenían de arreglar? Yo no lo sé, pero a mí me parece que es un grave error. Es un grave error. Y yo Los creo que- medios. Los medios. Sí, pues, ¿qué más? Pues los medios de comunicación. Pero podían haberle alquilado los años que necesitaba el señor presidente para terminar su revolución. O que se hubiera cogido los medios nomás, pues, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, en vez de devolver Y en TC, lo- y en lo que no otro. se lleve TC. Lo que pasa es que una cosa es venir con desparpajo y decir me voy a quedar con los medios, y otra cosa es quedarse con los medios porque no se venden, porque no se pueden vender, porque no hay quien compre, porque Javier Castro molesta. O sea, eso no es verdad. Exa FM. El contexto de fondo era el siguiente. Estábamos hablando de los medios de comunicación que se había tomado el gobierno, porque eso es una clarísima realidad y verdad, y todo el mundo lo vio en sus respectivos tiempos. No estamos hablando de que estaban arreglando ninguna circunstancia por el otro asunto también de fondo, ¿cierto? No estamos hablando de aquello, sino de los medios. Ese era el escenario de tertulia con el señor, o de entrevista con el señor doctor Castro. Eso tiene que quedar muy en claro. Bueno, y entonces
usted seguramente, esta grabación usted no la conocía. No la conocía, No Gonzalo. Ese día que usted me da esta revista para Yo tengo hacer esto, tema, le dije yo, intenté preguntarle y lo pregunté de forma directa, pero no me dijo lo que usted le dice que ha dicho. No entiendo, Gonzalo. Yo lo que he manifestado, Gonzalo, es que ese día en esa... ¿Qué le dice fue el que...? No, Gonzalo. Yo no lo he inculpado a usted en ningún momento. Yo lo que dije que en el programa suyo que me había invitado con creo que fue con el bueno, se me fue este momento el nombre, pero fue con otro político. Y nos invitó, Gonzalo, sobre este tema que yo no lo había visto, esa revista, ese rato usted me lo dijo. Entonces, Gonzalo, no es que esto ha sido que le hemos inculpado a usted. No, Gonzalo, tranquilo. Es una cosa que después de eso yo veo en el internet y veo el con César Rodríguez, sí, con César Rodríguez. Veo el video, ¿no? Y usted también ha tenido en sus archivos la grabación del video. Entonces, no es que... Pero, Gonzalo, ¿cuál sería? Porque yo tenía 6. El que repitió aquí, pues, Gonzalo, el que repitió aquí, hace un momentito, ese es el video que está ahí. Ese es el video. Entonces, Gonzalo... Pero ahí no dice que... Pero, por supuesto, ese es el video que dice, pues, Gonzalo, vuelva a leer, si quiere... Póngale de nuevo. Claro. Hay donaciones de la familia Isaías a partidos políticos, no de Roberto y de William, de la familia Isaías, algunos miembros de la familia Isaías, lo cual es absolutamente ilegal en los Estados Unidos. Así como aquí hubo aportes a la campaña de Rafael Correa en su momento. Ustedes deben recordarse cuando yo emplacé a Camilo Samán, que era en ese momento, había sido el tesorero de la campaña, y el señor Samán no salió a aclarar los aportes de la familia Isaías a la campaña de Rafael Correa. Exa FM. Y entonces, eso ha sido sus abogados, yo no lo he culpado a usted González, ni nada. Conovista González, ¿no cree que ha llegado el momento de también convocarle al exfuncionario don Samán a que también rinda una declaración judicial así como le piden a usted? Exacto, eso tienen que hacer los jueces, pues, Gonzalo. ¿Yo por qué? Yo en este entierro no tengo vela, ¿Por qué Gonzalo? le salió decir esto? Gonzalo, porque es de conocimiento público, no le estoy diciendo, Gonzalo. Usted mismo lo ha tenido en su archivo, en el YouTube está esa red, se ha circulado por la red, todo el mundo lo ha conocido. Porque esto es del 2011, Gonzalo. Pero yo, como digo, yo me entero ahí en esta revista, veo el video y ahí está el tema. Entonces estaba fresquito porque ese programa fue el lunes antes del miércoles. Pero yo no he hecho escuchar ninguna alusión a que el presidente Correa o la campaña del presidente Correa recibió dineros de los hermanos. Gonzalo, nadie ha dicho eso. No. Nadie ha dicho eso, Gonzalo. Tranquilo, no hay absolutamente nada. Así que, Gonzalo, mire, todo el trasfondo de esto es un tema político, ¿no? Porque están nerviosos porque Avanza ha crecido demasiado. Entonces están nerviosos porque si nosotros no estar haciendo campaña política, no tenemos un candidato fijado ya, es decir, y creo que en las encuestas de ellos mismos pasamos como del 10% que ellos mismos lo manejan. Entonces están nerviosos por eso y hay que acabarlo a Ramiro González. Y ya vea que vendrán más cosas porque el objetivo a acabar es Avanza y a Ramiro González. Ese es todo, por el miedo que tienen, por la estructuración del partido, por la frontalidad de nuestros asambleístas. Mire, el asambleísta Byron Pacheco dijo, no estamos de acuerdo porque no puede los asambleístas autolegislarse para prorrogarse. Exactamente. Y ya lo cogieron, porque nosotros actuamos de buena fe, Gonzalo. Nosotros le planteamos cosas positivas al país. Nosotros no somos un partido contreras, nosotros somos un partido que propone cosas. Esa es la diferencia, Gonzalo. Por eso nos soporta, porque nosotros no queremos entrar en una pelea. Gonzalo, cuando yo propuse, Gonzalo, hay un estudio, y creo que la va a entrevistar usted a la Sí, sigue a continuación. Doctora, sí. Ellos tienen Paola Pavón. El tema del IES. Ah, sí, no, yo tengo un panel muy bueno ahí con Carmen Corral. Marco está dirigiendo. Maya, Paulina Guerrero, la funcionaria que usted menciona. La doctora Corral está dirigiendo un grupo de académicos de la Politécnica Nacional que tiene una propuesta. Así hay que trabajar, pues, Gonzalo.
Nosotros hicimos una propuesta también para el tema de salud. No, pues, Eso, así se construye un Carmen país. es otro perfil. Pues, pero por supuesto es una dama profesional seria, que singular, sabe de seguridad singular, social. claro. Y entonces, ya, pongámonos a trabajar en un proyecto de ley, Gonzalo, dejémonos de broncas. El tema de la seguridad social es demasiado serio. No hagamos más parches a la ley. Gonzalo, propongamos Usted no ya está, una reforma. no está de acuerdo, entonces, ¿Cómo de voy que a hagan estar, esta Gonzalo? modificación ¿Cómo voy a estar de entre acuerdo? cuatro paredes y se libren de las presiones de los acreedores de las clínicas o de las exigencias de los médicos para que hayan medicinas, o quieren comprar medicinas, y perdonen por la inflexión de voz, y están desesperados porque no encontraron un tejo ni $1 para estos menesteres. Solo con un poquito de reducción, Gonzalo, de instituciones que no son muy, que no sirven mucho a la ciudadanía, solo con eso ya pudieran pagar a las clínicas. Nada más. Por ejemplo. Pero no, por ejemplo, ese Ministerio del Actúe Buen como Vivir. político ahora está. Eso, Ministerio del Buen Vivir y esas cosas, Gonzalo, que tienen presupuestos de 24 millones, reunir 154 millones o 180 millones para pagar a las clínicas no es una mayor Relativamente, cosa. en las cuantías que ellos manejan es fácil. Es fácil, Es Gonzalo. fácil, Entonces no sí. dañemos a la seguridad social ecuatorianos. Pero por la Dios. burocracia es la favorita del señor presidente de la República. Gonzalo, yo lo único que quiero creo decir que es... ha sido también de parte de usted, ¿Por qué? porque dicen que ha empleado a un montón de gente. Gonzalo. ¿Cuántos ingresarían en su tiempo? Gonzalo, conmigo ingresaron más de 2,000 médicos, más de 1,000 enfermeras. Pero por supuesto, porque construimos Ahí están 28 3,000. hospitales, pues, Gonzalo. Sí. Porque equipamos todo el hospital de Ambato, por eso Ambato agradece a Ramiro González, por eso Cuenca agradece a Ramiro González, Santo Domingo agradece, Guayaquil agradece, Quito agradece por los hospitales que se construyeron. Y eso funciona con gente, pues, Gonzalo. Lo malo es que se metan a la burocracia. Eso es lo malo. Pero contratar más médicos, más enfermeras, como yo he dicho, ojalá pudiéramos contratar más médicos, más profesores. Eso no está malo. ¿En qué está equivocado el señor presidente cuando advierte lo siguiente? También digo que es una persecución política. La muletilla de moda para evadir cualquier responsabilidad. ¿O acaso decir que me han financiado los Isaías no se puede entender como persecución política al presidente? No puede haber una persecución política hacia el presidente. Mire, es una pena lo que ha pasado con Ramiro, que es una persona, insisto, que he apreciado mucho. Lo que creo una persona capaz, aunque de la vieja política, que trata de complacer a todo el mundo, demagogia, etcétera. Pero dentro de ese marco, la vieja política, un tipo capaz. Y se le sale una palabra de más en el debate, que yo no la escuché, que diga que yo he sido financiado por los Isaías. Y después, en lugar de decir, como cualquier persona de bien, no, fue en el momento del debate, el calor, se me escapó una palabra de más. No, sí fue financiado por los Isaías. Y aquí está la prueba, esta página web que dice eso. Entonces yo le puedo sacar 10,000 páginas web que dice que es un corrupto. Y por eso no le voy a decir corrupto. O sea, qué poca nobleza, qué pena. Créame que mientras más conozco a la persona, más quiero a Segismundo. En vez de decir, bueno, con hombría de bien, me equivoqué, se me fue una palabra de más, no tengo prueba, disculpe, no, yo trabajo en este gobierno, conozco al presidente, una persona honesta. No, o sea, tratar de demostrar lo que nunca va a poder demostrar, porque no es cierto. Exa FM. Yo también hubiera querido lo mismo el señor presidente. Porque él comenzó diciéndome a mí que a mí me están financiando empresas para el partido. O no lo escuchó el país. Entonces yo también hubiera querido la misma decencia del presidente. Pero todos nos equivocamos menos él. Ese es el problema, Gonzalo. ¿Usted reconoce que se equivocó en Gonzalo, qué? no me he equivocado. Simplemente fue una reacción a una afirmación del señor presidente de la República. Pero él sí tiene derecho. Yo no tengo derecho. ¿Cómo es eso, Gonzalo? ¿Cómo es eso? Gonzalo, mire, ¿Y por qué no reaccionó en ese momento el presidente? Él hay que menciona preguntarle a que él. es Hay que- porque no le ha escuchado. Usted le dijo bajito y yo le escuché que le dijo duro. Bueno, todo el país escuchó. Gonzalo, todo esto son cortinas de humo, Gonzalo, entiéndame. La crisis económica que viene adelante es de tal magnitud que quieren botar estas burbujas para tenernos entretenidos a los ecuatorianos. Ya lo del seguro, Gonzalo, es una de las cosas más graves que está pasando. No se lo está dimensionando. Ojalá con sus contertulios que va a tener más adelante puedan... Está jugando con el futuro del de millones de ecuatorianos, Gonzalo. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con eso? Yo invito al presidente a que ¿Es se un acto debata de una ley. irresponsabilidad Gonzalo, esta sugestión? Gonzalo ¿O tiene- el señor Espinosa simplemente recibe órdenes de Palacio y actúa? Por supuesto, él O- no tiene, ¿Cuál no cree tiene que es el- gas propio. Gonzalo, ¿No yo lo tiene que gas digo, propio? pero por supuesto, mire, ya tienen una ley, la trabajó Cecilia Vaca.
una ley que hay que corregirla, pero La planteémosle, ministra, ¿no? exacto, planteémosle al país eso, soluciones, no parches, no dañar las instituciones solo por la ¿Qué hay que crisis hacer económica. con el IES y especialmente la prestación médica? Hay que hacer una reforma urgente, Gonzalo, al financiamiento de la seguridad social, no solo de salud, de pensiones y de todo. Y no solo del IES, sino del ISFA y del ISPOL. Porque tampoco es que, porque está en la Constitución, como quieren cambiar ahora, de que el Estado garantiza las pensiones de las Fuerzas Armadas. El asunto es después con qué les van a pagar, pues, Gonzalo. No es cuestión de que esté en la ley, el papel aguanta todo. Después, ¿qué gobierno es el que tiene que poner el kushki para las jubilaciones, Gonzalo? Entonces, trabajemos técnicamente, haciéndole propuestas al país, no peleando, no haciendo parches a la ley, Gonzalo. Pero un coro de gente le dice a usted, ¿y por qué no lo hizo? Pues Gonzalo, pero, a ver, ¿qué no lo hice yo? Yo soy responsable de haber hecho 28 hospitales. Yo soy responsable de haber creado el BIES. Yo soy responsable de haber comprado, de haber hecho las dos únicas subastas inversas de medicamento. Gonzalo, las modificaciones, pero por supuesto. Y está lista una ley en la que yo también participé. ¿Por qué no la propone? Yo he participado en un debate la semana pasada con Carmen Corral. ¿No tiene aquí? No tengo. No, eso nunca lo dieron. Nunca lo dieron. Entonces, pero Carmen Corral tiene algunas cosas propuestas importantes, otras que hay que corregirlas. Pero ahí está el debate, ahí está el diálogo, mi querido Gonzalo. Nadie está en desacuerdo de que hay problemas en el IES. Claro, que se vienen arrastrando desde muchos años atrás por la demagogia de gente de haber reducido ¿se acuerda que habían antes las jubilaciones especiales, las cosas, que le paguen al jubilado, que el jubilado no pague cuando en todo el mundo pagan los jubilados por la salud, etcétera, Gonzalo? Entonces, eso hay que componer, mi querido Gonzalo, para hacer una ley que nos dure 40 años nuevamente. Eso es todo lo que yo pido. ¿La quiebra de la institución ha comenzado con este tipo de decisiones? Sobre todo el fondo de pensiones, Gonzalo, sin el 40% y sin el 4% mensual de esto. Sin el fondo de pensiones, ¿para qué sirve el IES? Por supuesto. Incluso ahí hay una contradicción porque el señor presidente dice, y con toda razón manifiesta, que el Estado, según la Constitución, debe hacerse cargo de la salud. Ya, perfecto. Pero hay que fortalecer el fondo de pensiones. Pero ahora se dio al revés. Ahora dice hay que fortalecer la salud y hay que debilitarlo al fondo de pensiones. Entonces, Gonzalo, ese tipo de cosas no van en la línea correcta de administrar una institución tan importante para la vida, sobre todo cuando ya están en los últimos años de su vida de los ecuatorianos. ¿Usted le pediría disculpas al presidente? ¿Sobre qué, Gonzalo? Sobre lo que le dijo en el C de Gonzalo, televisión. yo no, a ver, ¿de qué lo he acusado al presidente? Si es legal en la propia ley dice que a las campañas políticas pueden dar aportes las personas y familias. De que ha dado Gonzalo, receptividad a recursos de los hermanos Isaías. Sí, pero eso no es delito, Gonzalo. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito? Dígamelo usted, ¿hay delito ahí? ¿Delito político? No, delito, pues. Delito. Porque a mí me están siguiendo juicio por eso. Entonces dicen que hay un delito penal. Entonces yo quiero que aquí la jueza les manifiesta, yo no puedo hacerme cargo de esto porque esto no es penal, es civil. Vea, Gonzalo. Entonces yo al presidente lo respeto, pero estas cosas, como él mismo dice, lo bueno sería que los dos al unísono nos pidamos disculpas. Eso sería lo correcto. O primero él, porque él primero dijo el tema en el debate y después yo. Entonces ahí estamos todos contentos, Gonzalo. Pero yo no puedo pedir disculpas a alguien que también lo dijo, porque él también debería disculparse con esta organización política, con Avance Conmigo. Gracias por haber estado muchas gracias, una vez más con nosotros. Esta es Democracia, la noticia libre.